Hola, yo soy el doctor Pablo Chalita, soy psiquiatra. La idea de este video es compartir un poco de psicofarmacología para no psiquiatras. En este caso, o este día, voy a hablar de la fluoxetina. No voy a hablar simplemente de mi memoria, ¿no? De mi conocimiento. Me voy a basar en el libro del doctor Stahl, Psicofarmacología Esencial. En realidad la idea es que la información esté bien sustentada en ciencia y no sea simplemente lo que se dice en foros o lo que puedes ver en cualquier otro lugar. Entonces, fluoxetina. Marcas comerciales, la más famosa y la más conocida es Prozac. En México también tenemos Fluxac, por ejemplo, ¿no? Tiene genéricos. Es un ISRS, que quiere decir que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, a menudo clasificado como antidepresivo, aunque no es solo un antidepresivo. Se usa para, estos son padecimientos aprobados por la FDA en Estados Unidos: trastorno depresivo mayor de los 8 años en adelante, trastorno obsesivo compulsivo o TOC, trastorno disfórico premenstrual o TDP, bulimia nervosa, trastorno de pánico, depresión bipolar, en combinación con la olanzapina o algún otro, depresión resistente al tratamiento, y no aprobados por la FDA, pero que también se usa, trastorno de ansiedad social, fobia social y trastorno por estrés postraumático. ¿Cómo actúa la fluoxetina? Potencia la acción de la serotonina, bloquea la bomba de recaptación de serotonina, el transportador de serotonina. Desensibiliza los receptores de serotonina, especialmente los autorreceptores 1A. Presumiblemente incrementa la neurotransmisión serotoninérgica. ¿Cuánto tiempo tarda en actuar? Algunos pacientes pueden experimentar un incremento de la energía o activación al poco tiempo de haber iniciado el tratamiento. Habitualmente, el inicio de las acciones terapéuticas no es inmediato, sino que tarda de 2 a 4 semanas. Esto es bien importante y se lo decimos todo el tiempo a los pacientes. Si no actúa a las 6 a 8 semanas en la depresión, puede ser necesario un incremento de dosis o puede ser que no se obtenga ningún tipo de respuesta. Puede continuar funcionando durante muchos años, previniendo la recaída de los síntomas. Eso quiere decir que se puede dejar mucho tiempo, si fuera necesario. En caso de que sí funcione, el objetivo del tratamiento en la depresión es la remisión completa de los síntomas más comunes, así como la prevención de futuras recaídas. El tratamiento de la depresión la mayoría de las veces reduce o elimina los síntomas, aunque estos pueden reaparecer una vez que la medicación se retira. Se puede continuar el tratamiento hasta que desaparecen todos los síntomas, es decir, la remisión, o se reducen significativamente, por ejemplo en el trastorno obsesivo compulsivo o en el trastorno de estrés postraumático. Una vez que los síntomas de la depresión han desaparecido, continuar el tratamiento durante un año tras el primer episodio depresivo. Bueno, no voy a decir mi opinión clínica o el uso, quiero basarme en el libro, pero al final haré algunas observaciones o anotaciones, o me puedes preguntar en la casilla de comentarios. Por cierto, si te está gustando el contenido y sientes que es de valor para ti, suscríbete, dale like al video para que el algoritmo de YouTube me ayude y podamos llegar con esta información a más personas. Para segundos o posteriores episodios depresivos, el tratamiento puede tener que ser indefinido, es decir, permanente. Puede que sea necesario su empleo de forma indefinida en los trastornos de ansiedad y bulimia. Si no funciona, muchos pacientes tienen solo una respuesta parcial en la que algunos síntomas mejoran, pero otros persisten, especialmente insomnio, cansancio y problemas de concentración en la depresión. Otros pacientes pueden ser no respondedores, a veces llamados resistentes o refractarios al tratamiento. Algunos pacientes que tienen una respuesta inicial pueden recaer aunque continúen con el tratamiento. Este efecto es conocido como poop out o agotamiento. En ese caso se debe de considerar un aumento de dosis, cambiar automedicamento
o añadir un agente potenciador. Considerar la psicoterapia. Considerar evaluar otros posibles diagnósticos o un estado comórbido, quiere decir otra enfermedad o otro trastorno, como alguna enfermedad médica, abuso de sustancias, etc. Algunos pacientes pueden experimentar una aparente falta de eficacia debido a la activación de un trastorno bipolar latente o subyacente y requieren la retirada del antidepresivo o el cambio a un estabilizador del estado de ánimo. Bueno, este es el que más desean generalmente, que es efectos secundarios. Teóricamente, por el incremento de la serotonina en los receptores del cerebro y del cuerpo, distintos a los que producen las acciones terapéuticas, acciones no deseadas de la serotonina en los centros del sueño que producen insomnio o en el intestino diarrea. El aumento de serotonina puede disminuir la liberación de dopamina y podría contribuir al aplanamiento afectivo, es decir, un aplanamiento en el estado de ánimo, enlentecimiento cognitivo y apatía en algunos pacientes. La mayoría de los efectos secundarios son inmediatos, pero a menudo desaparecen con el tiempo, en contraposición con la mayoría de los efectos terapéuticos que son aplazados y aumentan con el tiempo. Esto es bien importante. Si hay un efecto secundario al medicamento, generalmente es inmediato y se quita al cabo de unos días. Por eso generalmente iniciamos con medias dosis o con dosis fraccionadas para evitar estos aumentos o estos síntomas y esperar a que haga efecto el medicamento. Las propiedades específicas de la fluoxetina de antagonismo en un receptor 5-HT2C podrían contribuir a la agitación, la ansiedad y la activación no deseada, sobre todo al inicio del tratamiento. Esto es bien importante, bien importante. Esos efectos secundarios que pueden aparecer es por receptores de serotonina que están en otros lados del cuerpo y son inmediatos, es decir, ese aumento en serotonina se tiene que quemar, es lo que yo le explico a los pacientes. Está circulando, ya está liberado y se tiene que consumir. El cuerpo lo consume y lo hace de estas vías o con esta manera. Pero si se espera tiempo, se quita. Si el efecto es muy intenso, entonces sí se debe de hablar a su médico para buscar alguna solución. Efectos secundarios significativos. Disfunción sexual. En hombres, eyaculación retardada, disfunción eréctil. Hombres y mujeres, disminución del deseo sexual o anorgasmia. Gastrointestinales. Disminución del apetito, náuseas, diarrea, estreñimiento y sequedad bucal. La mayoría en el sistema nervioso central, insomnio, pero también puede ser sedación, agitación, temblores, dolor de cabeza, mareo. Autonómico, sudoración, hematomas o moretones, o morados, también le llaman en España, y raramente sangrado. Estos efectos secundarios significativos que acabo de mencionar, es importante que te quede claro, no siempre suceden. De hecho, es muy raro que sucedan, no es lo común. Entonces, solo cuando suceden, son intensos, son significativos, entonces le tienes que hablar a tu doctor para hacer algún cambio, algún ajuste. Pero lo que le pasa a muchos pacientes es que leen esta información en foros o en Google, con el doctor Google, y se espantan porque creen que esto les va a pasar sí o sí, y no. Al contrario, es raro que suceda, es muy extraño que suceda. Y me voy a ir ahora a unos más extraños, ¿no? Se tienen que escribir, se tienen que decir, porque puede suceder, pero es ganarse la rifa del tigre, ¿no? O sea, es muy extraño que llegue a suceder. Riesgo vital o efectos secundarios peligrosos. Raramente ataques epilépticos, raramente inducción de manía, manía es lo contrario a la depresión, ¿no? Es un estado eufórico. Raramente activación de ideación y conducta suicida. Los estudios a corto plazo no muestran un incremento del riesgo de suicidio en pacientes que toman antidepresivos comparado con placebo.
por encima de los 24 años. Eso quiere decir, el antidepresivo no hace a la gente suicida. La gente ya es suicida, ya tiene ideas de muerte, suicidas, planes, y el antidepresivo es lo que se los quita. Entonces, a veces, gente que está así, empieza el medicamento y entonces deciden hacerlo, y la gente se lo atribuyó al medicamento, pero no es así. Esta es una muy solicitada en la práctica clínica, en las búsquedas de San Google, es: la fluoxetina me aumenta de peso, y la respuesta es inusual. O sea, no es común que suceda. Aquí se los muestro, es inusual. ¿Y qué dice la anotación? Puede pasar, o sea, puede pasar que alguien suba de peso, y entonces a lo mejor habría que hacerse cargo de ello, pero no es esperable, no es lo más común. Posiblemente puede haber una pérdida de peso en el corto plazo, es decir, no es un medicamento para bajar de peso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Podría pasar, pero no es así. ¿Qué se tiene que hacer con los efectos secundarios? Mira, los efectos secundarios generalmente son al inicio del tratamiento, ¿no? Entonces hay un efecto secundario, se quita y luego llega el efecto clínico. Entonces, ¿qué dice el libro? Esperar, esperar y esperar. Lo ponen 3 veces, en serio. Y después dice, si la fluoxetina resulta activadora, entonces se toma en las mañanas para reducir el insomnio. Reducir la dosis a 10 miligramos y mantener si es tolerada y efectiva, o considerar incrementar de nuevo a 20 miligramos, que es la dosis regular, si es tolerada, pero no efectiva, o más si es tolerada pero no efectiva con 10 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces un paciente tolera una dosis menor o no tolera la dosis regular, le podemos dejar la dosis baja, pero si no hay un efecto clínico no sirve de nada, ¿no? Entonces hay que intentar subirla nuevamente o cambiar de medicamento. Los mejores agentes potenciadores para... Bueno, esto no se los voy a leer porque ya es de un uso clínico. Bueno, pues en realidad esta es, yo creo que la información más relevante. Bueno, poblaciones especiales, esto sí es importante para alguien que está buscando información de la fluoxetina. No es para recetar, no es para autorrecetarse, ¿no? Eso es muy importante, por eso me salté algunas partes, pero es común que los médicos dejemos algún medicamento y el paciente tiene dudas y quiere saber, y entonces buscan, y la idea de este video es esa, ¿no? Darte una información de alguien que utilice esos medicamentos de manera frecuente, constante, ¿no? Son los medicamentos con los que yo trabajo, y basado en ciencia, ¿no? Basado en una publicación científica validada, ¿no? Que tiene además muchos estudios detrás. Poblaciones especiales. Gente con insuficiencia renal, no se necesita hacer un ajuste de diálisis y el medicamento no se elimina con la hemodiálisis. Gente con insuficiencia hepática, dar dosis más bajas o menos frecuentemente, quizá la mitad. Es decir, gente con insuficiencia hepática sí debería que hacer tal vez alguna consideración en la dosis. Insuficiencia cardíaca. Los datos preliminares sugieren que la fluoxetina es segura en estos pacientes. El tratamiento de la depresión con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina en pacientes con angina aguda o tras un infarto al miocardio puede reducir los eventos cardíacos y mejorar la supervivencia, así como el estado de ánimo. Lo que pasa es que todos los ISRS, este tipo de antidepresivos, tienen un efecto de antiagregante plaquetario, entonces es como si te tomaras una aspirina de 80 miligramos, ¿no? 100 miligramos. Entonces favorecen inclusive en esos casos, ¿no? En pacientes ancianos, algunos pacientes pueden tolerar mejor dosis más bajas. Hay una reducción del riesgo de las tendencias suicidas con los antidepresivos comparado con placebo en adultos de 65 años o más. Niños y adolescentes. Hay que sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios del tratamiento farmacológico frente al no tratamiento con antidepresivos
y asegurarse de hacerlo constar en la historia clínica. Bueno, hay que anotarlo y este es un mensaje para el doctor en realidad, ¿no? Otra indicación, ¿no?, para el doctor, que es que hay que monitorizar al niño. Siempre con los antidepresivos hay que vigilar que no se active un trastorno bipolar, y aquí es importante decirte, no es que el antidepresivo convierta a la gente en bipolar, simplemente que como sube el estado de ánimo, entonces se activa ese lado que estaba escondido, ¿no? Está aprobado para el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión en niños y adolescentes. Y los adolescentes reciben habitualmente la misma dosis que los adultos. En niños es ligeramente menor. Esto es común, ¿no? A veces tú atiendes a un adolescente o el paciente es un adolescente y como los padres pues lo siguen viendo como un niño, ¿no? Está en esa transición y se le da la dosis de un adulto, les puede generar un poco de conflicto, pero el adolescente se cataloga así, ¿no? Y en el embarazo, bueno, este medicamento es de categoría C, que quiere decir que en algunos estudios en animales muestran efectos adversos y no hay estudios en humanos, entonces no se debe dar en humanos. Pero dice, lo voy a leer como está, ¿no? De forma general, no se recomienda su uso durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Sin embargo, el tratamiento continuado durante el embarazo no ha mostrado ser perjudicial para el feto. Los registros habituales de niños cuyas madres tomaron fluoxetina no han mostrado efectos adversos. En el parto, la madre puede sangrar más por el efecto antiagregante plaquetario y el recién nacido puede presentar irritabilidad transitoria o sedación. Entonces, en realidad, cuando se llega a usar un antidepresivo en mujeres embarazadas, tiene que ser porque de verdad hay una necesidad de hacerlo y es el doctor quien debe de hacerlo. Todos los antidepresivos están catalogados así. No hay estudios validados, no están validados para el uso en el embarazo, pero hay algunos que han mostrado seguridad y se puede usar bajo digamos, el riesgo del clínico, del experto que lo está recetando. Hay que tener mucho cuidado con todos estos medicamentos, todos los que les voy a decir en esta serie de videos. Mucho cuidado en el embarazo. Si los estás tomando y estás embarazada, hay que avisarle a tu médico. En lactancia, hay trazas del fármaco en la leche materna. Esto quiere decir que se pueden encontrar trazas en lactantes cuyas madres toman fluoxetina. Es decir, no es una dosis completa, es solamente poquito, se alcanza a detectar, digamos. Si aparecen síntomas de irritabilidad o sedación en los lactantes, se debe retirar el fármaco o alimentar con leche artificial. El periodo posparto inmediato es un periodo de elevado riesgo de depresión, especialmente en mujeres que han sufrido episodios depresivos previos, por lo que puede ser necesario reintroducir el fármaco al final del tercer trimestre o inmediatamente después del parto para prevenir recaídas durante el periodo posparto. Se debe sopesar el beneficio de la lactancia con los riesgos y beneficios del tratamiento con el antidepresivo versus el no tratar a la madre. Para muchas pacientes, esto puede suponer continuar el tratamiento durante la lactancia. Esto es bien importante porque, mira, es mucho más importante que la madre esté bien en términos de depresión o ansiedad. Si hay una madre que está deprimida, no va a haber tan buen apego con el niño. Entonces, si es necesario, es mejor reiniciar el tratamiento, o si hay antecedentes de depresión, como decía antes, para tratarlo, ¿no? Que no caiga en un cuadro nuevamente. Hay gente a la que le puede preocupar, pues es que a lo mejor hay trazas del medicamento. No pasa nada, es peor el desapego, es peor que la madre no tenga vínculo con el niño a que tenga esas trazas de medicamento.
Otra vez, ¿no? Esto es consideración del clínico y sobre todo se tiene que hablar de manera, eh, digamos, sincera y estrecha con el médico tratante, entre el paciente y el médico tratante, el esposo, si es que lo hay o es necesario, pues también puede emitir su opinión, pero es mejor recibir el tratamiento, ¿no? En estos casos. Bueno, pues así termina la lectura o el resumen de la fluoxetina. Mi intención con este video y con esta serie de videos que voy a estar haciendo es dejarle a la gente información del medicamento que está tomando o que le acaban de recetar, pero que esté sustentado en la ciencia, en un libro, no solamente en la experiencia, ¿no? de los usuarios. Al final de cuentas, en los humanos la experiencia puede ser muy variada, ¿no? Es válida también, pero es variada. Y esto está hecho, digamos, bien hecho, con estudios clínicos, con una buena potencia estadística, y entonces la información es más cercana a la realidad. Recordemos que la ciencia es la búsqueda de lo más cercano a la realidad. Entonces, si tenías alguna duda o pregunta, espero haberla aclarado, que te ayude. Te recuerdo, este video no es para que alguien inicie medicamento por su cuenta o le inicie a alguien más el medicamento por su cuenta, es para saber en caso de que te lo hayan recetado o que lo estés tomando. Si te gustó este video, dale like, dale suscribir o déjame tus comentarios. En tus comentarios me interesa saber qué otros medicamentos te interesa saber, qué otras dudas tienes o de qué más te gustaría que te hable. Voy a seguir haciendo videos de los medicamentos con resúmenes sencillos, fáciles de decir o de entender. Y bueno, pues ayúdame con un like, con una suscripción para hacer más grande el algoritmo, para que nos vea el algoritmo de YouTube y pueda llegar esta información a más gente. Yo soy el doctor Pablo Chelita, soy psiquiatra, soy terapeuta MDR, estoy en México y fue un gusto haber compartido contigo estos minutos.